con la persona a quien tenemos en línea esta semana porque había algunos temas que queríamos analizar con ella, pero antes que nada le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir información. Doctora María José Pérez, ¿cómo está, fiscal? Buenas tardes, antes que nada. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, le estamos molestando. Inicialmente queríamos conversar acerca de esta causa en donde un juez niega la salida transitoria de hablan justamente de una reclusa aparentemente cómplice de un hecho de abuso sexual en niños, doctora. Asimismo, la situación se tornó relevante porque en el fuero de ejecución penal, que como sabrán es la etapa de cumplimiento efectivo de una condena, ¿Sí? existe una serie de beneficios que el interno, que el condenado o la condenada, a la cual puede acceder. Uh-huh. Entre ellos está el beneficio de la salida transitoria. La salida transitoria es una salida que, siguiendo estando recluido el interno o la interna, se le permite salir de la cárcel, del establecimiento penitenciario, por ejemplo, viernes y retornar los lunes. Sí. Esto está contemplado en el Código de Ejecución Penal y normalmente, digamos, sirve como parte del proceso de resocialización o readaptación de los condenados. Uh-huh. Y hay un requisito muy importante que generalmente, casi en el 99% de los casos, que si el organismo técnico criminológico dispone que la interna o el interno es merecedor de ese beneficio, bueno, entonces se le otorga. Sí. Pero es un cumplimiento del artículo 59 del Código de Ejecución Penal, es un requisito indispensable. Además, Sí. la calificación de buena conducta, no tener causa abierta, etc. Ajá. Pero en el caso puntual de esta condenada, como fiscalía nos opusimos porque si bien el OTC, el organismo técnico criminológico, recomendó que la interna sea beneficiada con el estímulo de la salida transitoria, Uh-huh. le calificó de muy buena su conducta. Sin embargo, la psicóloga forense del Poder Judicial dictaminó que la señora, que era la mamá de uno de los militares autores de ese hecho tan triste de un abuso sexual en una pequeña en la Armada, eso fue en el 2018, Sí. ella, según la psicóloga, no mostró arrepentimiento ni empatía con la niña, con lo sucedido. Y recomendó una terapia de sensibilización en la condenada para que ella pueda, digamos, adquirir este extremo dentro de su conducta que forma parte de su proceso de readaptación. Y realmente eso es un punto muy importante a tener en cuenta porque ya sienta una jurisprudencia, porque normalmente se dice que lo que se dice que es merecedor de esto le tiene que dar, y no es así. Hay que tener en cuenta los indicadores psicológicos en los condenados, porque esto forma parte de su proceso de readaptación. Claro. Ahora, doctora, estamos hablando de la madre de la víctima en ese sentido, ¿verdad? No, de la mamá de uno de los autores, La mamá que de una... no denunció, no denunció el hecho que ella tuvo conocimiento de que él fue el autor y además sabía que otros hombres también habían abusado de la niña, ¿verdad? Claro. Porque esto fue un hecho muy lamentable. Yo no tuve intervención Absolutamente. en aquel hecho, solamente tengo intervención en la etapa ya de cumplimiento de condena. Y Entonces, doctora, la persona de la que hablamos, que claramente fue condenada, entonces en carácter o calidad de cómplice, en grado de en cómplice. grado de complicidad, concretamente, ella no fue sometida a ningún tratamiento psicológico o a algo que de alguna forma también conduzca tan siquiera a pensar que ella podría en este sentido mejorar, tener una evolución. ¿Se sometió a alguna terapia concretamente o no? Sí, consta en el expediente que ella, de hecho que en el Fuero de Ejecución, ustedes sabrán, es un sistema progresivo. Se Ajá. empieza una vez que queda firme y ejecutoriada la condena con el periodo de observación, donde el interno, digamos, ingresa al establecimiento penitenciario.
Luego de unos días ya se dispone el periodo de tratamiento y qué tipo de tratamiento, o sea, de desintoxicación, psicoterapéutico, etcétera, que tenga que Sí, seguir el interno. Y esto tiene una etapa. sí. Si se le da el alta en esta etapa, entonces puede pasar, si reúne otros requisitos, puede pasar a la otra fase, que es la fase de prueba. Y la fase de prueba, como mínimo en un establecimiento abierto o régimen semiabierto, tiene que durar 4 meses, donde son evaluados conforme a los principios de autodisciplina y autocontrol. Ujú. Pero en el caso puntual, la señora sí transcurrió la fase de tratamiento, pero saltaron estos indicadores, falta de sensibilidad, porque ustedes saben que el abuso sexual en niños es uno de los hechos más graves que existe, y Claro, no el más grave, claro. porque está comprobado, y esto se acreditó en muchos juicios orales a los que tuve oportunidad digamos, ejercer la representación, cuando los psicólogos forenses manifiestan que en las pequeñas niñas, los pequeños niños abusados, incluso los adolescentes, se crea un daño prácticamente irreversible en el desarrollo de su autonomía sexual y su autoestima. Entonces, siendo un hecho punible así tan grave, se espera que por lo menos haya una especie de o arrepentimiento o empatía o algún tipo de sentimiento que haga saber a la sociedad de que el autor está, digamos, en un proceso de comprensión de los alcances de sus conductas que en su momento fue penalmente relevante. Eso es lo que se busca. Pero en Y el caso de la señora, la psicóloga forense fue, digamos, muy tajante en su conclusión de que ella inclusive no recomendaba que salga y que dentro del penal la misma realice su terapia de sensibilización. ujú. Obviamente que esto me imagino va a continuar. ¿Cuántos años ya está compurgando en concreto la persona afectada, doctora? Ella fue condenada a 10 años y estaría más o menos, no tengo mano la carpeta, pero alrededor de más de la mitad ya Más de de la la mitad, condena. como ¿Verdad? generalmente se debe aguardar justamente para solicitar la revisión de esta circunstancia. Claro, Doctora, sí. pero disculpen, pero no es solamente, como siempre manifestamos nosotros en las audiencias, no es solamente el transcurso del tiempo y de los días el único requisito que hay que tener en cuenta al momento de otorgar los beneficios, ya sea de libertad condicional o de salida transitoria. Por supuesto. Porque son los otros requisitos los que se tienen que tener en cuenta. Cómo se desempeña en el penal, si tuvo o no sanciones disciplinarias, si tiene calificación de conducta muy buena o excelente, si realiza laborterapia o actividades académicas o ambas. En fin, si salió negativo sus controles psicológicos. Hay una serie de requisitos, también la vida anterior, en el caso de la libertad condicional, las circunstancias del hecho punible y obviamente los indicadores psicológicos. Hay que tener en cuenta esto. Por supuesto, doctora. Y bueno, lo importante es que particularmente en este caso podemos decir que claramente se tuvieron en cuenta estos otros factores y no solamente el básico que por lo general es el que se sale a relucir, que es el cumplimiento de ya más de la mitad de la condena. Es lo importante, Así doctora, y es. por eso queríamos remarcar esta situación, sobre todo por la gravedad, porque usted nos está hablando de una situación que en realidad tendríamos todos que percibirlo de esa manera, que lo que se hizo, un daño que se ocasionó a una menor, evidentemente va a tener consecuencias de por vida para la afectada y bueno, lamentablemente tampoco fue efectiva esta terapia de sensibilización, así que estamos hablando estamos ante la posibilidad de que estas personas, a pesar de todo el intento de reinsertarlas a la sociedad, la verdad en muchos casos no lo logren. Es un poco Así la... mismo, lo que se busca es la empatía del condenado o la condenada con las situaciones con las cuales tuvieron que pasar las víctimas y los familiares, ¿verdad? Porque realmente se logra la finalidad de la pena del artículo 20 de la Constitución Nacional, que es concordante con el 20 del Código de Ejecución Penal, que es la readaptación. Y la Ujú, readaptación conlleva la comprensión a cabalidad de lo que se hizo estaba muy mal. sí. Entonces, son circunstancias que hay que tener muy en cuenta a la hora de otorgar esos beneficios y no otorgar nomás porque se llenó uno de los requisitos exigidos por la norma.
Para recordar un poquito cuestiones del caso, ¿cuántos condenados hubo por este hecho concreto, Hubo doctora? Sí. 9 condenados. Pero nosotros tenemos solamente, o El sea, del, aparte, no, claro, no son los mismos, no son las mismas unidades de ejecución las que tienen todos los expedientes. Nosotros tenemos lo referente a la señora y al hijo, ¿verdad? Entonces, digamos que existen distintas unidades. Y el mismo juez al cual apelamos la resolución del tema del vaso de leche es el juez que justamente denegó y hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público en esta causa de la interna que solicitó la salida transitoria en el caso de abuso sexual, ¿verdad? o Entonces, sea el que mismo tenemos juez casi una de cal y una de arena, entonces, doctora, con respecto a esta unidad de ejecución. Concretamente en esta causa que bien ya ustedes están mencionando y cambiamos radicalmente de tema con respecto al tema de vaso de leche. Hace algunos días se escuchaba del caso en líneas generales y es para ubicar nada más a los teleoyentes de la condena con respecto al ex ministro de la Niñez, al señor José María Orué Rolandi, pero no era el único condenado, había otros procesados. ¿Qué pasó con estos otros procesados? Tengo entendido que eran 3 personas también condenadas. eran 4 personas además del ministro, de los cuales en la unidad de crimen organizado, de las que fueron beneficiadas con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, fueron tres mujeres. Ajá. 3 mujeres que desarrollaban distintos cargos en el Ministerio de la Niñez en el momento, digamos, en la porción fáctica de los hechos que fueron juzgados. Sí. Una era directora de planificación, la otra era jefa de licenciada en nutrición y la otra estaba desempeñándose como directora de la unidad de contrataciones. Entonces, es solo con relación a estas 3 mujeres que, digamos, se presentó la impugnación porque el juez le había otorgado la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, teniendo como norma la prohibición que establece claramente el artículo 236 en el primer párrafo del Código de Ejecución, que es clarísimo, que dice que cuando el tribunal de origen no se pronunció, es decir, no le otorgó este beneficio, el juez de ejecución no podrá otorgarlo, o sea, está prohibido por la norma. Claro, que es un poco lo que querríamos remarcar en este caso concretamente. En este sentido, el juez de ejecución se extralimitó en su decisión, doctora. Y la verdad que impugnamos porque no corresponde al derecho, ¿verdad? Entonces, no corresponde. Y sí correspondía a la impugnación y bueno, ahora justamente me informaron hoy que la Cámara se va a integrar. Y bueno, ya está se va a integrar la Cámara que va a atender en esta apelación, ¿verdad? Tienen sus plazos también ellos. Y bueno, y esperemos que realmente se manifieste el Tribunal de Apelaciones conforme a lo que establece el artículo 236, ¿verdad? Porque estas personas fueron condenadas a 2 años y 6 meses sin el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, que conlleva, lógicamente, estar libre, cumplir una serie de reglas de conducta. En fin, es también un beneficio, ¿verdad? Sin embargo, esto no contempló el tribunal en aquel año 2020 cuando se le condenó. Entonces, corresponde que realmente surja el remedio procesal por parte de la Cámara del Tribunal de Apelaciones y se confirme lo que ellos mismos dictaminaron, ¿verdad? Que es el cumplimiento efectivo de la condena. De 2 años, 6 meses, solo para recordar entonces, doctora. Así mismo. Y el exministro, 4 años. 4 años, sí. A paso, él está todavía en calidad de prófugo y bueno, se están reiterando las órdenes de captura, ¿verdad? Pero él no se presentó. Tenemos muchos casos en ejecución que durante el lapso en que apelan o presentan casación en la Corte, son notificados, incluso los medios de comunicación sirven como comunicación efectiva, ¿verdad? Porque ya se hace un hecho notorio y sin embargo no se presentan, no se ponen a disposición. De hecho, esta decisión se conocía este año recién, o sea que de octubre a la fecha todavía él no se dio por notificado, doctora. No, porque tuvieron todas las apelaciones, impugnaciones, etcétera. Entonces, él está en calidad de prófugo. No obstante, quiero aclarar que yo ya no estoy a cargo de esa unidad porque estamos interminando a la titular
pero hasta donde me tuvo oportunidad de hacer la representación, presentamos las apelaciones. Con respecto a los otros 4 procesados. Doctora, muchísimas gracias por las explicaciones, la paciencia también, porque estuvimos muy insistentes, la verdad. Me imagino que usted estaba también atareada, justamente, no es para menos en estas causas. Y bueno, vamos a darles el acompañamiento que se merece y corresponde en torno a estos hechos. Recordemos que este último es relacionado también a algo muy sensible, ¿verdad? Que por algo ya se denomina vaso de leche, para que la gente vaya interpretando un poquitito la dimensión de estas causas que básicamente tienen como perjudicados finales, en este caso niños, a través del Ministerio de la Niñez. Y en el otro hecho que hablábamos, con más razón, estamos hablando de un hecho de abuso puntualmente, doctora. Nuevamente, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS.